Adolf Hitler, una de las figuras más destructivas del siglo XX. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de guerra, persecución y genocidio. Pero comprender cómo un hombre logró arrastrar a una nación entera hacia el abismo exige algo más que enumerar sus crímenes. Exige entender el contexto, las ideas y los mecanismos que hicieron posible su ascenso y sobre todo su odio. Hoy nos proponemos recorrer ese camino, no para justificar, sino para comprender. Porque solo entendiendo cómo ocurrió, podemos evitar que vuelva a suceder. Prepárate para viajar en el tiempo. Durante siglos, el antisemitismo formó parte del paisaje cultural europeo. Mucho antes de que existiera el nazismo, las comunidades judías eran señaladas como extranjeras, sospechosas, diferentes. En la Edad Media, se les acusó de ser responsables de la muerte de Cristo. En tiempos de peste, se les culpó de envenenar pozos. En épocas de crisis económica, se les señaló como conspiradores financieros. Estas ideas no eran marginales, estaban respaldadas por instituciones, leyes y discursos religiosos. El odio no era un estallido espontáneo, era una construcción lenta, repetida generación tras generación. Con la llegada del siglo XIX, el antisemitismo adoptó una nueva forma. Ya no se trataba solo de religión, sino de raza. Influenciadas por teorías pseudocientíficas, algunas corrientes comenzaron a hablar de pureza y degeneración. El judío dejó de ser alguien que podía convertirse o integrarse. Se convirtió, según esta visión, en un enemigo biológico. Ese era el mundo en el que nació Adolf Hitler. A comienzos del siglo XX, un joven llamado Adolf Hitler llegó a Viena con el sueño de convertirse en artista. Intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado 2 veces. El fracaso lo golpeó con dureza. Sin estudios formales ni apoyo económico estable, sobrevivió vendiendo pequeñas acuarelas y durmiendo en albergues. En esa ciudad multicultural, donde convivían distintas nacionalidades del Imperio Austrohúngaro, también encontró discursos nacionalistas y antisemitas cada vez más visibles. Una figura influyente en esa Viena fue Karl Lueger, alcalde carismático que utilizaba el antisemitismo como herramienta política. No promovía necesariamente la violencia directa, pero sí legitimaba el resentimiento como discurso público. Hitler absorbió ese ambiente. En sus escritos posteriores afirmaría que fue en Viena donde descubrió lo que él llamaba el problema judío. Lo cierto es que no lo inventó, lo heredó y lo radicalizó. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se alistó como voluntario en el ejército alemán. Vivió la guerra desde el frente, fue herido y condecorado. Cuando Alemania fue derrotada en 1918, la noticia lo devastó. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania. Pérdidas territoriales, limitaciones militares y enormes reparaciones económicas. El país entró en una etapa de crisis política y económica profunda. En ese contexto surgió la llamada teoría de la puñalada por la espalda. Según esta narrativa, el ejército no había sido derrotado en el campo de batalla, sino presionado por políticos civiles, socialistas y judíos en la retaguardia. Era una mentira conveniente y extremadamente poderosa. Hitler adoptó esa idea como núcleo de su discurso. Se unió al Partido Obrero Alemán, que pronto se transformaría en el Partido Nacional Socialista. Allí descubrió su mayor talento, la oratoria. En sus discursos, Hitler combinaba resentimiento, nacionalismo y antisemitismo en una narrativa simple. Alemania había sido humillada y necesitaba renacer. Y para renacer, debía eliminar a quienes, según él, la debilitaban desde adentro. En 1925 publicó Mein Kampf, donde plasmó su visión ideológica. Allí hablaba abiertamente de la lucha racial, de espacio vital y de la necesidad de excluir a los judíos de la comunidad nacional. Durante años, muchos subestimaron esas palabras, las consideraron exageraciones retóricas, no imaginaron que se convertirían en política de Estado. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En pocos meses, desmontó el sistema democrático y estableció una dictadura. Aquí es importante hacer una pausa. Si hasta ahora te resulta impactante cómo ideas marginales pueden transformarse en leyes y luego en violencia sistemática, te invitamos a reflexionar. ¿Crees que en la actualidad existen discursos que, aunque parezcan extremos, podrían normalizarse con el tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es importante para enriquecer este debate. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg. Estas definían quién era considerado judío según criterios raciales y despojaban a esas personas de la ciudadanía alemana. Se prohibieron matrimonios mixtos y se institucionalizó la segregación. El antisemitismo ya no era un prejuicio social, era ley. La propaganda cumplió un rol central. Películas, carteles, libros escolares y periódicos repetían una imagen deshumanizada del judío. Se construyó una narrativa en la que el enemigo era presentado como una amenaza existencial. En noviembre de 1938, ocurrió la llamada Noche de los Cristales Rotos. Sinagogas fueron incendiadas, negocios saqueados y miles de judíos detenidos.
fue una señal clara de que la violencia abierta era tolerada y promovida por el régimen. Lo que siguió fue aún más oscuro. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el régimen nazi extendió su control sobre vastos territorios europeos. En esos territorios la persecución se intensificó. Guetos, deportaciones y finalmente campos de exterminio formaron parte de lo que el régimen denominó la solución final, el plan sistemático para asesinar a millones de judíos europeos. El Holocausto no fue un estallido caótico de violencia, fue una maquinaria burocrática y organizada. Trenes programados, listas, formularios, oficinas. El odio ideológico se convirtió en procedimiento administrativo. Mientras tanto, la guerra comenzaba a volverse en contra de Alemania. En el este, el Ejército Rojo avanzaba. En el oeste, las fuerzas aliadas desembarcaban y recuperaban territorios ocupados. A partir de 1944, Alemania se vio atrapada en una guerra de dos frentes que ya no podía sostener. Tras la derrota de Stalingrado y Kursk, el Ejército Rojo inició una ofensiva imparable. Los soviéticos tenían una sed de venganza feroz por las atrocidades nazis en su territorio. El desembarco en Normandía, en junio de 1944, obligó a Alemania a desviar recursos vitales. Ya para 1945, los aliados occidentales habían liberado París y cruzado el Rin, entrando en el corazón industrial de Alemania. Para abril de 1945, la guerra ya no era por la victoria, sino por la supervivencia de la capital. El mariscal soviético Zhukov lanzó un asalto masivo con millones de soldados y miles de tanques. Berlín fue bombardeada hasta quedar en ruinas. La defensa de la ciudad quedó en manos de Volkssturm, milicias de ancianos y niños de las juventudes hitlerianas, ya que apenas quedaban divisiones profesionales. Hitler pasaba horas frente a mapas moviendo unidades que ya no existían. Cuando sus generales le informaban que era imposible cumplir los ataques, él sufría ataques de ira, acusando a todos de traición. Para el 30 de abril de 1945, Hitler se había suicidado. El suicidio no fue un acto impulsivo, sino una decisión calculada para evitar el destino de Mussolini, quien había sido ejecutado y colgado por los pies días antes. Antes de morir, Hitler se casó con Eva Braun y redactó su testamento político, culpando a los judíos de la guerra y destituyendo a Göring y Himmler por intentar negociar con los aliados. Alrededor de las 3:30 p.m., Hitler se disparó en la sien mientras Eva Braun ingería cianuro. Siguiendo sus instrucciones, sus cuerpos fueron llevados al jardín exterior y quemados con gasolina, para que no fueran capturados ni exhibidos por los soviéticos. Con la figura central desaparecida, el fanatismo que sostenía el régimen se evaporó, aunque nombró al almirante Karl Donitz como su sucesor. Este solo pudo gestionar la rendición incondicional, que se firmó oficialmente el 7 y 8 de mayo de 1945. La historia no es solo un registro del pasado, sino una advertencia para el presente. Comprender cómo el odio, la desinformación y el miedo pueden transformarse en tragedias colectivas nos permite reconocer señales de peligro en nuestro propio tiempo. Recordar no es permanecer anclados al dolor, sino aprender para construir un futuro más justo y humano. Si este contenido te ayuda a reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios y difunde este video para que más personas comprendan por qué la memoria histórica sigue siendo esencial.